La situación retórica. A continuación se reúnen fundamentos para sostener, por un lado, que la situación retórica es importante para la producción de un mensaje efectivo y por el otro, que debería estar presente en los diseños de las tareas propuestas por parte de los docentes en las escuelas, debido a la importancia de la conciencia de la situación retórica en el aprendizaje y enseñanza de la producción escrita de los estudiantes. Toda comunicación escrita debería contemplar al menos 3 elementos básicos: la audiencia, es decir, el destinatario del texto, el tópico, la materia específica acerca de lo cual se escribe, y el propósito, el objetivo hacia el cual proponen las intenciones del productor del texto y el efecto que se desea lograr en el destinatario. Estos 3 elementos conforman la situación retórica, que posee características y complejidades diferentes al contexto situacional de la comunicación hablada. Cuando el productor de un texto escrito intenta comunicarse con un consumidor de ese texto, debe tener en cuenta que el contexto situacional del discurso oral desaparece o más bien existe con otras características. Esto implica que el escritor y el lector no están presentes en el mismo lugar, que no existe la inmediatez. De esta manera, quedan fuera las licencias que las personas pueden tomarse cuando hablan, por ejemplo, las pausas, las muletillas. Además, la problemática de la situación retórica conlleva un buen conocimiento de puntuación, ortografía y sintaxis. Los buenos escritores realizan una planificación global de sus escritos, lo cual incorporan intereses retóricos, tales como la audiencia, propósitos e intención, a diferencia de los escritores inexpertos, quienes se focalizan en rasgos superficiales, produciendo composiciones poco profundas, con poco contenido y un propósito vago, y no son capaces de delimitar el tópico, articular la intención y especificar la audiencia, incluso cuando el profesor delinea dichos rasgos. En cuanto a la selección de tópicos, Lenski afirma que los estudiantes los seleccionan sobre la base tanto de sus intereses como de los que se ajusta a la tarea por desarrollar, pero que también los seleccionan de acuerdo a su eficacia. Los estudiantes exploran en sí mismos con el fin de encontrar un tópico que sostendrán su interés y que logrará la realización de la tarea con criterios exteriores que se les han entregado. Ruth y Murphy ofrecen 5 sugerencias en cuanto a los puntos que deberían considerarse al crear un tópico para una tarea determinada. 1. Relacionar la tarea con el objetivo de la evaluación. 2. Seleccionar el tópico. 3. Definir el alcance de los propósitos retóricos. 4. Redactar la tarea en forma clara. Y 5. Evaluar la calidad del tópico. Para solucionar en parte el problema retórico que presenta la delimitación de un tópico, la adherencia a él y su mantención coherente en el texto, existen ciertas estrategias que pueden usar los estudiantes escritores, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso de producción. Por ejemplo, las ramificaciones, las arañagramas y los árboles que se utilizan en la etapa de la generación de las ideas, y los planes esquemáticos y los mapas conceptuales que se utilizan más en la planificación del escrito. Estos procedimientos contribuyen a evitar repeticiones innecesarias, digresiones y organizaciones ilógicas e incoherentes en un escrito. Sobre el componente propósito. Todo texto tiene el amplio objetivo de comunicar ideas y la efectividad de esa comunicación dependerá de cuánta concentración pone el hablante escritor en uno de los diversos propósitos retóricos. El propósito de la situación retórica está directamente relacionado con lo que el hablante escritor de un texto desea lograr con él. Estamos aquí en el ámbito de la intención y por lo tanto de la funcionalidad del lenguaje. En este sentido, los propósitos originan las tipologías textuales. Por ejemplo, si la intención es informar seriamente, puede producirse una noticia para un diario. Si la intención es entretener, un buen ejemplo es el artículo escrito para una revista de espectáculos. En cambio, si se desea convencer o persuadir, lo más natural es que se produzca un texto argumentativo,
ejemplo, un discurso político. Los textos son regularmente heterogéneos en sus formas y significados. Los textos están abiertos a múltiples lecturas y las maneras en que se leen dependen de los propósitos, compromisos y estrategias de los lectores. Williams, por su parte, hace la distinción entre un propósito retórico y el objetivo de un texto. El primero considera la perspectiva del autor del texto, mientras que el segundo a la de los lectores y el efecto que el texto debería producir en ellos. El problema retórico que plantea el establecimiento del propósito y al que se enfrenta el estudiante en una tarea de escritura puede solucionarse preguntando con qué fin se usará el texto que se va a producir. En el diseño de las tareas de escritura, el propósito debe estar explicitado de tal forma en que el estudiante no tenga dudas sobre qué tipo de texto debe producir. Es decir, debe ser consciente de que los textos tienen un propósito retórico, ya sea el de informar, entretener, persuadir, describir, como también estar consciente de que estos propósitos se pueden combinar, pero que uno de ellos es el que por general prevalece. Por último, otro componente de la situación retórica es la audiencia. La escritura, por su naturaleza social, involucra a otra persona, el lector, al que se le debe más consideración que al tópico o al propósito. El concepto de audiencia se define generalmente como el conjunto de todos los lectores potenciales que leerán el texto producido. La audiencia delimita así el registro lingüístico que el escritor utiliza para ceñirse a las convenciones de un determinado tipo de texto. Una visión de la audiencia completamente elaborada debe equilibrar la creatividad del autor con la creatividad del lector. Debe dar cuenta de una amplia y cambiante gama de papeles, tanto para las audiencias abordadas como las invocadas. Algunas teorías sostienen que para hablar de audiencia hay que situar a los lectores y a los escritores en un contexto, desde el contexto más inmediato a contextos más amplios como los institucionales, tales como la escuela, la iglesia, los negocios, o los contextos culturales y lingüísticos. En cualquiera de estos existirían simultáneamente los lectores en la mente del escritor, y estos serían los lectores deseados, ideales. Y también están los lectores reales, que no son los que el escritor ha tenido la intención de abordar. Muchas veces los componentes de la situación retórica no se consideran ni en los programas de enseñanza, ni menos en la tarea de escritura que el estudiante debe desarrollar. El estudiante termina escribiendo solo para él o la profesora, quien, en última instancia, se convierte en crítico, en evaluador o en editor. Por consiguiente, la situación retórica debe contemplarse en el diseño de las tareas de escritura que entregamos a nuestros estudiantes para guiarlos en su producción escrita. Esta guía se puede llevar a cabo con el planteamiento de 3 preguntas básicas acerca de qué se va a escribir, para qué se va a escribir, a quién se va a escribir. En las escuelas se necesita intensificar la dimensión social de la escritura, es decir, los estudiantes deben aprender a ser más conscientes de la audiencia y que aprendan a ajustar su discurso a las necesidades de los lectores. Los tópicos, por ejemplo, pueden seleccionarse a través de una encuesta. El conocimiento previo que tenga el estudiante escritor del tópico es fundamental para poder escribir acerca de él de forma eficiente y será responsabilidad del profesor hacer reflexionar críticamente a sus estudiantes acerca de las ideas presentadas en sus escritos a través de su forma de interpretarlos, revisarlos, corregirlos y evaluarlos. En conclusión, el estudiante debe aprender a distinguir un texto narrativo de uno argumentativo, como también debe saber que una narración puede servir para argumentar en un texto más amplio. Solo así, los productos escritos de nuestros estudiantes podrán llamarse textos con toda propiedad.